Bueno, buenas tardes. Vamos a ir comenzando para que no se nos demore mucho la tarde. Buenas tardes a todos. Quiero dar las gracias de nuevo al Centro Cultural Generación del 27 por acogernos, como dije ayer, un año más con este seminario La Nube. Esta tarde, dedicada a la narrativa, llegamos ya al fin del seminario con una mesa que me hace pues especial ilusión, porque a veces suceden estas maravillas de que coges un libro en la librería de un autor o una autora que no conoces, te lo llevas a casa y descubres que se puede revivir una y otra vez esa maravilla que es el placer de la lectura, ¿no? Como han comentado también Miguel Ángel, Miki y Laura, ¿no? Coger una novela nueva de un autor o una autora que no conoces y que te arrastre con una fuerza tan grande como me pasó a mí con las dos autoras que esta tarde nos acompañan. Como bien sabéis, yo soy la directora de la Fundación Rafael Pérez Estrada, pero antes de dedicarme a la gestión cultural tuve la gran idea y fui tan osada de hacer una tesis doctoral sobre premios literarios y mundo editorial. Esto me llevó a una serie de conclusiones y esta tarde vamos a hablar de algunas de esos hitos y vamos a replantearnos qué función cumplen los premios literarios con respecto a la narrativa actual y, en concreto, pues un premio que tiene el denominador común de Bárbara Blasco y de Marta Barrio, que es el Tusquets de novela. Entre las muchas conclusiones a las que llegué en esa tesis doctoral era que los premios durante los años 40, 50, los premios de novela, tal y como los conocemos hoy, habían sido promotores culturales de toda una generación de autores jóvenes que eran totalmente desconocidos y que de otra manera hubieran tenido imposible acceder al mundo editorial. Y pongamos por nombre a Carmen Laforet, a Ana María Matute, a Rafael Sánchez Ferlosio, a Miguel Delibes, nombres de la talla de esos autores, ¿no? Posteriormente, también en los años 60, el premio Biblioteca Breve pues descubrió a otros muchos autores, el boom de la narrativa hispanoamericana, entre ellos Mario Vargas Llosa, Guillermo Cabrera Infante, a Juan Marsé, a Luis Goytisolo. Entonces, ha habido un tiempo, o hubo un tiempo, en el que los premios realmente eran promotores de la cultura y descubridores de nuevos talentos. Y además tenían también una función esencial los finalistas. Los finalistas muchísimas veces eran publicados y se descubrían a nuevos autores a través de los finalistas. Como todos bien sabéis, y no vamos a comentar lo que ha sucedido este año con el premio más mediático y mejor dotado del mundo, los premios fueron deviniendo en un puro reclamo comercial, una estrategia de marketing, una manera de llamar la atención sobre una novela sin tener por qué obedecer a ese origen, ¿no? O a esa idea primigenia que era descubrir nuevo talento. Yo estaba totalmente desengañado de los premios, después de hacer una tesis doctoral más todavía, pero por suerte, la vida nos sigue sorprendiendo, la literatura nos sigue sorprendiendo, la lectura nos sigue sorprendiendo y encuentro algunos resquicios de vez en cuando donde se ve o se vislumbra, y de eso hablaremos también esta tarde, un cambio o un intento de cambio o de recolocar a los premios literarios en esa idea primigenia. Y entre ellos, pues me ha basado en las últimas 3 convocatorias con el premio Tusquets de novela y con las 2 autoras que han sido la ganadora de 2021, Marta Barrio, y la ganadora de 2020, Bárbara Blasco. Así que es un placer
volver a conectar y ver que hay editoriales que parece, y ahora lo comentaremos con ella y con vosotros si alguno quiere hacer alguna observación, si es posible en pleno siglo XXI y con esa inercia y esa dinámica de los premios a darlos a autores consolidados, consabidos, los premios están dados, etcétera, reconducirlos a esa idea, como está intentando hacer a simple vista, ¿no? O eso es lo que parece el premio Tusquets de novela, que como saben está dentro de un gran grupo editorial como es el Grupo Planeta, pero tiene un sello y una identidad muy propia. Pues de esto vamos a hablar y de sus respectivas novelas esta tarde con Bárbara Blasco, que paso a presentárosla. Bárbara es valenciana y me encanta lo que dice su nota biográfica, lo voy a leer porque es genial, o sea, eso ya de por sí ya daría para una charla completa. Dice que trabajó como dependienta, teleoperadora, camarera, ayudante de magos, esto me encanta, sí, bailarina de cabaret, empleada de gasolinera, actriz secundaria y vendedora de enciclopedia antes de licenciarse en periodismo. También ha estudiado dirección cinematográfica y guión y, como ya les he dicho, en 2020 obtuvo el premio Tusquets de novela con esta maravillosa novela que, si no la han leído, pues van a tener el placer de poder leerla por primera vez, que eso es algo que me encanta recomendar cuando alguien no ha leído una novela que a mí me ha fascinado, decir, oye, pues qué bien que la puedes leer por primera vez, que se llama Dicen los síntomas. Antes había publicado en 2013 Suerte y en 2018 La memoria del alambre. Actualmente imparte clases de escritura creativa en los talleres Fuente Taja. Por su parte, Marta Barrio es editora y licenciada en Filología Hispánica y en Estudios de Asia Oriental. Esta mezcla también me encanta. Eso de hispánica, ya nos explicará esa inquietud, ¿no? o ese gusto por el Asia Oriental, por los estudios de Asia Oriental. También cursó el máster de edición de la Universidad de Salamanca, muy prestigioso, que se hace junto con Santillana. Y en 2021 obtuvo el premio Tusquets de novela, este año, reciente, acaba de salir. ¿Cuánto hace, Marta? 6 de octubre. Sí. El 6 de octubre, Leña Menuda, que es otra novela que hacía mucho tiempo que no me pasaba, que aunque estamos desbordados y, como decía Laura, que no sé si está por aquí, los teléfonos nos absorben, pues la leí en 2 tardes literalmente y es que no puedes dejar de leerla. O sea, que es recuperar autores que tienen esa capacidad, ese talento del que hablaban también antes Miki y Laura, para meterte, arrastrarte a una historia, sorprenderte y convertir ese momento de lectura en la felicidad y en ese placer de leer. Bueno, Marta también había publicado antes Los gatos salvajes de Kerlegen en el año 2020, que quedó finalista en el Premio Memorial Silverio Cañada de la Semana Negra de Gijón. Bueno, bienvenidas a las dos. Y así como ha hecho Miguel Ángel también, bueno, Miguel Ángel también es autor de la es autor de Tusquets y también su novela Arena. Miguel Ángel es de Málaga, no lo ha dicho antes, pero es un gran novelista también. Su novela Arena quedó finalista, con lo cual… En 2019. Yo siempre lo digo, Miguel Ángel, digo, yo no le quité el premio, ¿eh? Fue Elisa Ferrer. No, pues en 2019 Miguel Ángel quedó finalista, pero a lo que iba es que me reitero en esa idea que les comentaba al principio, en ese resignificar el premio literario y utilizarlo como cantera, que es lo que deberían ser los premios de novela, al menos, como cantera para descubrir a nuevos autores. Así que, pues como ha hecho Miguel Ángel antes, para romper el hielo, yo ya os lanzo una pregunta, que es ¿cómo se os ocurre o cómo os animáis a presentaros al premio Tusquets de novela? ¿Cómo es la idea? ¿Es primero el premio y la novela? ¿Cómo surge el momento en el que decidí, me voy a presentar al premio Tusquets? Yo tenía la novela escrita, creo que es el paso fundamental, paso 1, escribir y luego ver qué se hace con eso, ¿no? Y estaba bastante harta de no ganar absolutamente nada con la literatura o poquísimo. Y bueno, realmente no lo decidí yo, fue mi marido que está aquí, que dijo al Tusquets también. Me presenté a casi todos los premios que salían, sabiendo perfectamente que era algo tremendamente difícil. A veces te presentas al premio
más para que lean tu manuscrito que por pensar que uno tiene oportunidades de ganar, ¿no? Porque lo has explicado perfectamente, ¿no? Son ya instrumentos de marketing, ¿no? Formas que si son empresas privadas, pues bueno, nos parece bien. Si lo hacen empresas públicas, pues ya no nos debería parecer tan bien, ¿no? Pero sí, y bueno, y sonó la flauta, entonces digo que es un premio limpio y que realmente tiene ese cometido, no de tanto premiar a gente reconocida, sino, perdón, crear cantera. Sacar un poco, dar a conocer a gente que no está en el mercado editorial. Bueno, y luego el premio Tusquets de novela se puede enviar solo por mail. Y entonces esto a la hora del tema económico es muy importante, porque yo la primera novela me harté a imprimirla, a encuadernarla, a enviarla por correo, no sé ni cuánto dinero me gasté. Y luego vi que este premio se podía enviar por mail y me pareció como facilísimo, ¿no? En comparación, dije, Dios mío, Solo no darle tengo que hacer cola en correos, no tengo que gastarme un dineral. Digo, lo intento. O sea, el primero es verdad que lo envié a todo Quisqui y el segundo solo lo envié al Tusquets por esta cosa de... pues al final, no perder dinero con la literatura, por lo menos. Claro. Entonces. Mira, ahora que comentas eso, me viene a la mente, en el 1952 gana Dolores Medio el premio Nadal por Nosotros los Riveros, en aquella época en la que el Nadal descubría a nuevos autores. Y ella cuenta en una de las entrevistas, no solo que hubiera que mandarlo físicamente, evidentemente no había internet, sino que a ella le pierden la novela en correos. Y claro, la novela era mecanografiada, no tenía copia. Con lo cual, todavía peor. O sea, nosotros ahora por lo menos tenemos una copia de seguridad en el ordenador y salvo que pase una catástrofe... Bueno, yo de vez en cuando las imprimo, ¿eh? Yo de vez en cuando las imprimo porque ya me pasó lo de que se me apagara el ordenador, ¿no? Y todo esto, entonces de vez en cuando las imprimo y digo, bueno, lo peor... Por lo menos está aquí, ¿no? Pues imagínate en aquella época y también pues con la carestía de papel y demás y tener que volver a escribir, a mecanografiar la novela. Bueno, y Bárbara ya me ha contestado, pero Marta, ¿os habíais presentado antes a otros concursos? ¿Era la primera vez? ¿Teníais experiencia mandando? Bueno, tú estás comentando que en otros hay que mandar impreso, con lo cual imagino que sí, que algún otro... Sí, yo me metí en una página que era escritores.org y entonces te venían como todas las convocatorias y con la primera me presenté a un mogollón de cosas. Mi padre estaba de baja porque se había roto el brazo y le tuve todo un mes yendo a correos. Y me decía, Marta, yo creo que... ¿no? Como que ya va, no sé, puede parar. Que ya es suficiente. No gané ninguno. Pero bueno, también fue una lección de humildad y pues luego también se aprende del rechazo, ¿no? Uno como escritor tiene que saber enfrentarse al rechazo y bueno, pues fue una lección. Pero sí, en la segunda dije, mira, ya no voy a dedicarme a... Ya no tenía a nadie dispuesto a ir a correos por mí. Y también estaba la cosa de una cierta serenidad de decir, bueno, pues si no, ya encontraré un cauce, ¿no? Claro. Bueno, y tenemos también entre el público, hay otra escritora de la casa, que es Isabel Bono, que además ganó el premio Café Gijón, que es otro de los premios que yo creo que tienen validez, ¿no? Que sí que premian a gente novel y a gente que no es conocida. Y ella, luego que nos lo cuente, contaba en alguna de los encuentros que hemos tenido en la Fundación cómo supo, cómo se enteró de que había ganado el premio, ¿no? Que es muy gracioso y ella luego nos lo puede contar. Pero vosotras, ¿cómo os enteráis? O sea, ¿cómo es ese momento en el que recibís la noticia de que sois las ganadoras y en qué pensáis que ha cambiado el premio vuestra trayectoria, vuestra carrera, vuestro futuro, vuestros proyectos de futuro? O sea, ¿en qué ha modificado obtener el premio Tusquets con un jurado, que ahora hablaremos también del jurado tan relevante que sirve para legitimar, ¿no? Vuestras novelas y daros ese marco, ¿no? O ese empuje, ese apadrinamiento dentro del mundo literario?
¿Cómo os enterasteis y cómo percibís o cómo sentís que ese premio ha cambiado o puede cambiar vuestra carrera respectiva? Bueno, a mí me escribió Iván, que es un editor de Tusquets, para decirme que querían ponerse en contacto conmigo, pero que había mandado la novela y no había mandado ningún dato mío. Se me había olvidado adjuntar la hoja. Y bueno, y que querían hablar conmigo, no sabía para qué era, ya me puse nerviosa y al poco me llamó ya Juan Cerezo y me dijo que había ganado y creo que estuve bailando en el pasillo de mi casa media hora seguida, no podía dejar de bailar, digo, me ha tocado. Y eso que te lo vuelvo a repetir, creo que están un poquito idealizados, ¿no? Tú dices, bueno, es como si te dieran el sello de ya estás, vales, has entrado en el mundo. No es así tampoco, quiero decir que no dejan de ser 2 personas como mucho que hacen la selección, que es una criba gigante, según unos gustos, no digo que esté en Tusquets, me consta que lo hacen con absoluta honestidad, pero al final es que les gustan a estas 2 personas y luego pues llegan a la final 4 novelas y si la tuya tiene suerte, pues gana. Entonces yo creo que tampoco hay que darle, ni siquiera habiendo ganado, más importancia, ¿no? Yo siempre he dicho que no creo en los premios, salvo cuando lo gano yo. Es verdad, pero ni siquiera, ¿eh? O sea, ni siquiera realmente puedo creer, ¿no? Cambiarte la vida muchísimo, porque de repente pues tienes visibilidad. De repente sales en El País o en Página 2 y dices, madre mía, ¿qué hago yo aquí, no? Hablando de mis ideas y teniendo que exponer aquí un discurso. Es chulo. O sea, yo he intentado superar cierta timidez en favor de realmente lo que quiero hacer, que es decir cosas y es expresar y hacer literatura, ¿no? Entonces, en ese sentido me ha venido bien, ¿no? Pasar un poquito de mí y de mis cositas. No sé si para escribir me gusta tanto. O sea, en el proceso creativo donde estoy ahora, tener tantos ojos, aunque sean imaginarios, sobre el teclado, yo siempre he escrito con absoluta libertad, la libertad que te da que no te va a leer ni Dios, la libertad de ser una desconocida. Sí, sí, Entonces, bueno, es un compromiso, quiero escribir lo que quiero seguir escribiendo, ¿no? Con total libertad. Pero es verdad que se complica un poco más. Y sé también qué ha pasado, ¿no? con otras escritoras que les han dado el mismo premio, que de alguna manera se les ha encogido un poquito la mano luego, ¿no? Es un efecto habitual. Sí. A mí me pasa justo lo contrario. A mí como me cuesta mucho como dar ese salto de fe, ¿no? De que supone siempre la escritura, que es una botella, un mensaje en una botella que tú lanzas al mar a ver si lo recoge luego alguien. Y el saber que lo va a recoger luego alguien, pues me da como esa confianza y esa, ¿no? Bueno, es mentira porque ahora mismo no estoy escribiendo nada porque estoy como plena promoción. En plena promoción y estoy como sobreviviendo, pero la cosa de pensar, uy, pues la siguiente, ¿no? Como que me hace mucha ilusión y me da como esa serenidad de decir, como lo voy a hacer, ¿no? Lo voy a hacer bien. No sé. Es bonito saber que hay alguien que te espera, sí. ¿Verdad? Es bonito. Sí. Sí. Bueno, y metiéndonos ya en vuestras respectivas novelas, que tenemos que defenderlas para que os lean, porque ya hemos dicho que son magníficas y a mí se me nota mucho cuando digo la verdad y cuando no, mucho. O sea, que no puedo engañaros. ¿Cómo surge la idea de escribir Dicen los síntomas y Leña Menuda? ¿Cómo conceptualizáis? ¿En qué momento? Si partís de una imagen. Lo mismo que ha preguntado Miguel Ángel a Miki y a Laura, que habitualmente también se lo preguntamos a todos los autores que pasan por la Fundación. ¿Cuál es vuestro método de trabajo? ¿Cómo es ese proceso creativo y de qué idea o cómo se concebís Leña Menuda y Dicen los síntomas? Bueno, son 2 novelas que tienen muchos puntos en común, en realidad, lo hemos hablado antes. En mi caso parto de una historia que me cuentan en un momento, en una noche de Reyes, que salí a cenar con mis amigas y una de ellas confiesa un secreto que no le podemos contar a nadie más y yo decido escribir. Contárselo a todo el mundo.
Cuando le dije a mi amiga, ¿Tu amiga sigue siendo tu amiga? el premio Tusquets, se llevó las manos a la cabeza. Bueno, pero no das nombres, es cierto. No doy nombres. No das pero, nombres. Claro, la cosa esta de ya no me van a contar nadie ningún secreto. Que es como mi fuente inicial, sí, siempre... No, hay como chismes, dicen mis primas, vamos a acabar todas en la cárcel. Pues algo de eso hay, ¿no? De recoger como anécdotas cercanas. Decía antes Laura que sus personajes son siempre ella misma, pues mis personajes son muchas veces los demás, ¿no? Y muchas veces además como que se encuentran, hay quien se descubre y le encanta y me dice, uy, qué bien, he salido muchísimo, ¿no? Y hay otro que me dice, te voy a matar. Como están las dos partes. Las dos reacciones. Y también es de una serie de noticias de periódico que leí en su día. Cada uno leemos el periódico a nuestra manera. No hay dos personas que lean, igual que no hay dos personas que lean el mismo libro, no hay dos personas que lean por la mañana el mismo periódico, que le llamen la atención las mismas cosas, y fueron pues una serie de noticias de periódico que me fueron marcando y que las incorporé en la novela. De hecho, Bárbara estaba en el jurado y yo en un momento, al final de la novela, como la recogía, y el jurado me aconsejó que no, que lo desvinculas, que se quedara en la ficción. Y les hice caso. Yo la idea de la que parte dicen los síntomas realmente no lo sé porque me sucede que se me confunde la vida y la literatura, ¿no? Lo que voy pensando es seguramente, o las contradicciones que me van asaltando en la vida, pues sé que voy a escribir sobre ellas en algún momento, y así sucede. Sí que hay una contradicción que a mí me rondaba en la cabeza, y era esa idea, ¿no? de cómo entendemos la enfermedad. Si crear metáforas a partir de los síntomas del cuerpo y de sus enfermedades, darles un significado más allá, que creo que es inherente casi al ser humano, ¿no? Que cabría decir que es casi como creer en Dios, ¿no? O tener fe, pensar que no es todo arbitrario, o simplemente pues eso, ¿no? Resistirse a que sean simplemente pues eso, me ha pasado, me ha tocado, le ha tocado al otro, y que tenga cáncer de colon o que tenga hemorroides pues es absolutamente aleatorio. Yo no sé con qué quedarme, ¿no? Por una parte tengo una mentalidad muy científica y por otra me encanta hacer metáforas. Se ve. Entonces, bueno, pues eso es lo que le pasa a mi personaje, ¿no? Y un poco lo que pasa en la historia que voy viendo. Sí que quería echar también un poco abajo, esto sí que la única conclusión a la que llegué después de escribirlo es que lo que no funciona son las metáforas sociales o las metáforas para todos. No funcionan las fórmulas para mí, ni religiosas, casi ni políticas, ¿no? Uno tiene que crear su propio sistema de interpretación de la realidad y del cuerpo, que no hay más realidad que nuestro propio cuerpo, ¿no? Esto, digo, la contradicción todavía no la he resuelto, me siguen molestando mucho los hierbas que van y dicen, uy, es que tienes esto es porque tienes, pues yo qué sé, algo emocional, ¿no? La culpa que se asocia al cáncer, eso me da muchísima rabia. Pero no he encontrado la manera de no hacerlo, de no ir más allá del cuerpo a la hora de entenderlo. Bueno, decía antes Marta que ambas novelas, siendo muy diferentes, tratando temas muy diferentes y teniendo argumentos totalmente distintos, tienen muchos puntos de confluencia. Entre ellos, pues, por ejemplo, que las protagonistas son las dos mujeres, pero mujeres que se enfrentan al dolor, se enfrentan a la muerte, se enfrentan a la pérdida sin pudor, viviéndolo y sintiéndolo. O sea, yo lo que vivo y lo que siento con vuestras protagonistas es que lo que ellas viven me lo están transmitiendo, no esconden nada. Y eso lo conseguís, según mi lectura, con un dominio del lenguaje espectacular, cada una en su estilo. Bárbara hace más giros de significado. Marta, por ejemplo,
coge conceptos relacionados con y hace una derivación casi etimológica, ¿no?, de dónde vienen las palabras, y nos hacéis las dos pararnos a reflexionar en el lenguaje y en las palabras, porque las palabras y el lenguaje son las que crean las realidades. Pero vosotras retratáis realidades que son incómodas o que han sido tabú durante mucho tiempo. Pasa igual con la novela de Isabel, Diario del Asco, que habla del suicidio. Vosotras habláis del aborto, habláis de la muerte, de la enfermedad, de la maternidad, y son temas que realmente son muy novedosos, sobre todo tratados con la sinceridad y con esa experimentación del lenguaje, ¿no?, que lleváis a cabo, que yo creo que es lo más sorprendente al entrar en vuestras novelas. ¿Qué importancia tiene el lenguaje para vosotras y esa manera de repensarlo, ¿no? Porque no se nota nada, está muy bien construido, pero cuando te vas leyendo y dices, pero madre mía, pero qué tía, ¿cómo ha hecho esto? Y de repente te ha hecho una reflexión o te ha hecho un giro lingüístico o expresivo que no te espera y que te rompe todos los esquemas, ¿no? Que creo que eso seguramente sería una de las cosas que a vuestros respectivos jurados llamó la atención, ¿no? Que esa novedad en tratar temas y utilizar el lenguaje para nombrar realidades que hasta ahora pues muchas veces estaban silenciadas o tratadas con cierta condescendencia, sin toda su dimensión del dolor o de la muerte o de la pérdida, ¿no?, en el caso de las dos, y luego veremos que hay un motor ahí de esperanza por parte también de las dos protagonistas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo trabajáis eso o qué importancia tiene el lenguaje, la expresión, la palabra justa y esa reflexión lingüística o metalingüística, metaliteraria que hacéis en algunos momentos, llevándonos a plantearnos cosas e imágenes que son nuevas? Pues Bárbara acaba de hablar de las contradicciones, ¿no?, de que ella no ha podido soslayar las contradicciones, y a mí me parece que justamente la escritura puede poner en relieve estas contradicciones y asumirlas, ¿no?, como parte de la vida. O sea, no tenemos que llegar a una verdad última. Y por otra parte, yo sí que creo que son novelas muy pudorosas las dos, porque no son morbosas, no se detienen. O sea, podría mostrar otra cosa, incluso, bueno, no quiero hacer spoilers para los que no... ¿La han leído? Para los que no la han leído, pero en ambos casos se escamotea o cierta información, como hay una elipsis, digamos, elegante, ¿no? Hay una elipsis elegante de no mostrarlo todo necesariamente. Entonces, es verdad que o sea, que se muestra, ¿no?, que se muestra el dolor, que se muestra la muerte, que se muestra el aborto, pero hay una voluntad, yo creo, estilística de no recrearse gratuitamente en ello. Entonces, para mí eso es muy importante. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Marta. Quiero decir que caer en el dolor y regodearse en él hace que el lector se aleje un poco. Entonces es una buena idea. Lo que sucede en la elipsis, los que escribimos lo sabemos, lo más importante que contamos es lo que no contamos, lo que da pie a que el lector pueda imaginar, ¿no?, pueda sentir sin necesidad de decirle las palabras explícitas. Entonces, claro, las cosas muy importantes deben impregnar todo el texto y no decirse jamás, nunca. Y por lo que decías del lenguaje, para mí es cada vez más, me estoy haciendo cada vez más y más obsesiva, ¿no?, con la forma, con el cómo. Yo será porque se me dan bastante mal hacer tramas y entonces lo que me gusta es corregir y corregir y corregir y trabajar las frases. Es donde más disfruto, ¿no?, del proceso creativo. Pero es que me parece que la historia sucede en el lenguaje. Para mí es una parte fundamental. Yo no escribo una historia que podría ser una película o podría ser un guión. Podría hacerlo, sí, tal vez si me pongo, ¿no? Pero escribo libros o literatura porque lo que más me interesa es justamente qué lenguaje he creado para contar esa historia. Totalmente de acuerdo con las dos y efectivamente el dolor o los temas tratados que podrían derivar en algo morboso, precisamente yo creo que sorprende por eso mismo, porque con la utilización de ese lenguaje al que yo me refería o de esa forma de expresarlo, descolocáis al lector
y nos hacéis trabajar a los lectores en que nosotros pongamos el resto, ¿no? Y entonces ya dependerá de la experiencia también vital de cada uno y demás. Pero sí que me sorprende también otro punto que creo que hay en común entre las dos, y es la reflexión mucho más evidente en Leña Menuda y un poco latente en Dicen los síntomas de la maternidad, ¿no? Y antes hablaban también Miki y Laura, y le preguntaba a Miguel Ángel sobre la maternidad. Yo creo que también necesitamos esos modelos de mujer, ¿no?, que estáis retratando, y en eso consiste también la nueva narrativa, en traer a la literatura nuevos espejos, nuevos modelos de mujer que reflejen las infinitas posibilidades, por ejemplo, de maternidad o de no maternidad, ¿no? Porque incluso en la novela de... Bueno, no, es que no quiero tampoco hacer spoiler. En la novela de Marta se plantea... No, quiero decir, la forma de vivir la maternidad, las presiones, la maternidad o la no maternidad, las circunstancias a las que nos enfrentamos actualmente, ¿no? Que de un tiempo a esta parte, de unas generaciones atrás, parece que todo ha cambiado. Antes parecía que te casabas y ya tenías hijos y era como algo hecho, y ahora es diferente. Entonces, ¿creéis que son necesarios también novelas que sean nuevos espejos de esos tipos de mujeres o de ese tipo de vivencia de la maternidad que va pues desde la maternidad de una pareja de lesbianas, por ejemplo? Quiero decir, toda la pluralidad o las circunstancias de la maternidad, por hablar de un punto en común, también hablaríamos de la muerte o de la enfermedad. Son necesarios esos nuevos espejos, esos nuevos modelos que nos hagan comprendernos, ¿no?, y entendernos, ayudarnos a entender el mundo y las circunstancias que vivimos actualmente. Sí, yo creo que, no sé si son necesarios, no sé si me atrevería a decir que es muy necesario nuestro trabajo, ¿no? Sí. No lo sé. Si no, no estaríamos aquí. Claro, creo que es inevitable que se cuelen todo lo que está sucediendo, ¿no? Estamos viviendo, evidentemente, una época de cambios a muchos niveles y afectan también a nuestra forma de entender la familia y a la maternidad. Es, yo creo que uno de los grandísimos cambios. Entonces, ¿cómo no se va a ver reflejada esta preocupación en nuestros personajes, ¿no? A mí no me gusta hacer ni meter panfletos, ¿no? Ni siquiera con ideas con las que estoy, con ideologías, ¿no?, con las que estoy absolutamente de acuerdo, como es el feminismo. Pero sí que me gusta como tú lo has dicho, ¿no? No es reflejar... No digo tú cómo lo haces, pero que nuestros personajes, precisamente, sean mujeres fuertes y pasen por estas cosas. Eso es. Eso es. Más que... pues, y sobre todo, bueno, que luego sean capaces de remontar y de ver que hay esperanza o que incluso de una circunstancia como viven las dos, al final hay un punto de luz, sí, en el futuro, ¿no? Quiero decir, eso sí que me parecía importante, como yo había temas sobre los que solo había leído en clave negativa, digamos, o sea, en clave de que tradicionalmente a la mujer se la castigaba, a la mujer, al protagonista, o sea, al personaje, a la mujer personaje, si pasaba por ciertos cauces, ¿no?, hablando de trama, pues la consecuencia era inevitablemente A o B o C, ¿no? A siendo la muerte, B siendo el convento, C siendo el manicomio. No había como otras opciones, y creo que ese revisitar ciertos conceptos es importante de cara también a los modelos. O sea, cuando hablábamos antes de como también un premio, pues a mí sí que me parece importante como darle visibilidad a ciertos discursos que tradicionalmente no habían tenido un lugar, ¿no?, en el canon. Ya desde la perspectiva como de... Yo, hasta que no he visto a escritoras de mi generación, digamos, y yo había estudiado filología hispánica y de pequeña escribí y tal, pero no me sentí validada, digamos, para poder escribir a mi vez, y creo que lo de tener modelos fuertes
de mujeres fuertes, de personajes y de escritoras, ídolos, ¿no? O referentes. Hablábamos antes de Almudena Grandes, por ejemplo, que es como la matriarca, ¿no? de las letras españolas. Pues hay una genealogía al final y esto es como pues las niñas que son más de letras, porque no encontramos muchas veces, ¿no? un referente en ciertas técnicas, pues también es importante en la escritura, ¿no? O por lo menos para mí lo ha sido. Totalmente de acuerdo. Y antes os preguntaba eso, ¿cómo es vuestro método de escritura y de documentación? Porque Bárbara es casi un diccionario de enfermedades, o sea, de hecho, quien sea un poco hipocondríaco, no, tenéis que leerlo igualmente. Sí, a mí me ha pasado, yo soy hipocondríaca y leí el libro y lo disfruté muchísimo, pero al final era como esta cosa oscura que te... ¿no? Sí, pero hay muchísimo, y bueno, y en tu novela también hay muchas referencias, sí, incluso a términos médicos, medicamentos. Sí. Quiero decir, esta labor, ¿cómo la habéis llevado o habéis documentado antes? Tú ya sabías todas las enfermedades. Sí, yo te repito lo mismo. En mi vida, la literatura y la vida se me confunden, de verdad. De hecho, yo pienso que todos hacemos literatura. Algunos pues nos da por publicar algún libro, pero todos estamos todo el rato contándonos quiénes somos, cómo es el relato de nuestra vida y de todo lo que sucede. Entonces, en ese sentido, me interesaba la enfermedad y voy leyendo noticias, voy haciendo... Entonces, no siento la sensación de estar documentándome para escribir. Simplemente hago coincidir, claro, mis intereses por cuestiones personales, es verdad, ¿no? Pasé una enfermedad y, bueno, pues me enfrenté a eso tan difícil de comprender, que es la nada, ¿no? El pensar que uno puede desaparecer es una idea, mira que simple, pero es una idea que es muy difícil de comprender, de trabajar, y entonces pues a partir de ahí la enfermedad me interesaba mucho, todo lo que tenía que ver con la enfermedad y con la muerte, desdramatizándolo, porque creo que hay humor en el libro. Sí, ¿no? eso era... No me gusta esa cosa solemne y tan trágica, ¿no? Creo que por eso no hablamos de enfermedad, porque nos ponemos, o de muerte, nos ponemos muy cenizos, y entonces yo creo que se puede tratar de otra manera, que es lo que de alguna manera pretende Virginia. Y Marta, tú, para toda esa terminología, esos procedimientos médicos, ¿no? Que se describen. Pues en mi caso yo tenía testimonios, así que yo partí de testimonios reales. Testimonios, sí. No, muy bien también. O sea, yo he aprendido muchísimo también con las dos novelas, que esa es otra de las... Y quería comentaros sobre el humor, ¿no? Porque evidentemente hemos dicho que se tratan temas duros, pero no morbosos, temas que son necesarios abarcarlos desde, incluso, ahora que decías tú lo del hospital, ¿no? Y me vienen imágenes de tu novela, de Dicen los síntomas, y es que hay veces que es que se crea hasta belleza dentro de un hospital, ¿no? Y hay momentos de verdadera ternura, ¿no? Igual pasa con Marta, en gestos, en pequeñas frases. Bueno, luego os diré alguna de las frases... Una frase de Marta, vamos, yo creo que el otro día hasta soñé con una de las escenas de la novela, ¿no? De lo interiorizado. Y se crea a veces incluso esa belleza, ¿no? La belleza de la literatura, evidentemente. Pero hay momentos de humor, hay momentos en los que sonreímos, en los que esa tensión sirve para relajar un poco, ¿no? O para incluso para demostrar que se pueden mirar desde muchas perspectivas un tema o temas que han sido tabú o que son difíciles de tratar o que no se han representado de esta manera antes. ¿Qué importancia tiene el humor en vuestra escritura? Bueno, para mí en la escritura y en la vida, vuelvo a lo mismo, hoy soy monolítica, la vida y la literatura cada vez me confunde más. Sí, me parece que es una forma de... no sé si de aliviar la espita, de mover un poco la espita o mucho más allá. Creo que es una forma de entender el mundo, ¿no? De entender la levedad. Cuando ya has pasado, pero tienes que haber pasado, yo creo, por un desierto, ¿no? De dureza,
para realmente, que es lo que le pasa a Virginia, ¿no? Está preparada para hacer humor porque está al final ya de todo. O sea, ya, no digo que te dé todo igual, pero tienes que estar un poquito que te dé igual. Y sí que coincido contigo en que hay belleza en la decadencia siempre. No creo que se pueda llegar a hacer belleza de otro sitio que no sea del dolor. Esto igual es un poco, puede sonar un poco masoquista, pero de alguna manera siempre va a partir del dolor. Es una construcción, es como una necesidad, ¿no? de poder superar ese dolor y crear belleza. El hospital es un sitio, a mí me atraen los sitios pero es que hasta se con huele, sus normas. porque son muy sensoriales las dos novelas también, ¿no? Es que hasta huele, puedes llegar a oler el hospital y hay alguna escena y igual se ve esa blancura que casi te cegaba de aquella sala, ¿no? Que no vamos a decir nada para el que no la haya leído. Y son novelas también muy sensoriales en todos los aspectos, ¿no? Bueno, volviendo al humor, antes se ha dicho como que el estilo de un autor está marcado por sus limitaciones y yo me venía peleando justamente con esta cosa de la mirada sobre el mundo, que siempre en mi caso es la misma, ¿no? Y pensaba, se van a aburrir porque siempre... bueno, la gente como que me conoce más, dices que leer un libro tuyo es como pasar un rato contigo, ¿no? Porque al final no me separo mucho de esa voz propia, pero bueno, según mi jefa lo bueno es que tengo una voz propia, luego ya conseguiré separarme de ella o no, pero es esa distancia, ¿no? Esa distancia sobre el mundo que siempre le impongo de algún modo a mis personajes, es la distancia que yo vivo y el humor con el que visualizo, ¿no? Como los altibajos de la vida. Efectivamente a veces nace de sitios horribles, pero a mí me pasa como que incluso en los sitios terribles me sale la risa nerviosa y se me ocurren como toda serie de chistes macabros como en el peor momento, ¿no? Igual como reacción frente al dolor. Y con respecto a lo sensorial, siempre me gusta como que no sea aséptica la literatura, sino que se confunda con la vida, como vienen aquí diciendo. Sí, llena de nuestro leitmotiv. Sí. de plasticidad. Bueno, ya son la y media pasadas, yo tengo más preguntas, pero vamos a ver si alguien del público ahora se anima. Miguel Ángel, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera comentar? ¿Alguna curiosidad? Bueno, tenéis que leer las novelas, si no las habéis leído de verdad. Tenéis que leerlas. Bueno, ¿qué consejo daríais? Porque ahora no sé si está, pero he visto en la sala antes a un escritor, a alguien que ha escrito una novela y que me preguntaba si la mandaba a algún premio. ¿Qué consejo daríais vosotras, volviendo al tema de los premios? ¿Aconsejaríais a alguien presentarse a un premio? Marta, que además es editora, yo por ejemplo siempre aconsejo, antes de mandar una novela a un premio o a una editorial, entérate bien que publica esa editorial, ¿no? Porque a veces, pues por ejemplo, la literatura de Laura no cabe a lo mejor en otro tipo de catálogo que no sea el de literatura random, ¿no? Entonces, ¿qué consejo le daríais? Y si vosotras, vuestra experiencia ha sido positiva, pero si animaríais a alguien a presentarse, a alguien novela, a alguien que ha escrito una novela, ¿la animaríais? ¿Vuestra experiencia ha sido positiva a pesar de las promociones y de todo el trabajo? Y otra pregunta ya casi para cerrar, ¿qué proyectos tenéis, si tenéis en mente ya algo? Y lo que comentaba Bárbara al principio, ¿pesa a la hora de embarcarse en otro proyecto nuevo después de haber obtenido un premio tan relevante como el Tusquets de novela? ¿Pesa más la balanza a favor o en contra el hecho de haber obtenido un premio y haber tenido el foco mediático durante tanto tiempo, ¿no? Como editora, además. Cediendo. Bueno, yo siempre recomiendo a la gente que se presente a los premios, aunque sea porque es la única manera de ganar algo de dinero, a lo mejor alguna vez.
con esto de la literatura. De eso no hemos hablado, de verdad, del dinero, la importancia del dinero. Ahora, si queréis, lo comentamos. Y luego por la esperanza de, aunque no ganes, poder ser leído, ¿no? Yo también me presenté aquella vez en 2019 y que ganó Elisa Ferrer, nos ganó a todos. Hoy no podía venir. Pero fui leída, ¿no? Y fui leída y de ser leída también se aprende. Y bueno, creo que no es un camino de rosas y tiene más espinas que rosas. Sobre todo ahora que estamos en unas vacas bastante flacas. Pero bueno, tiene pequeñas alegrías, pequeñas grandes alegrías, como en el caso de este premio. Y no sé, esto es una cosa un poco masoquista, en efecto, ¿no? El tema de la literatura, digo, ya se me podía dar bien, no sé, el fútbol o la danza. Ya se me podía dar bien algo que realmente diese dinero. Pero yo disfruto mucho, como ha dicho antes. Para mí es una cosa muy lúdica la escritura. No sé, en este caso la balanza de momento pesa a favor, a pesar de que estoy muy recién. Pero pesa absolutamente a favor y en mi caso, pues cuando acabe toda esta locura, pues me dará la vida para hacer algo más. Bueno, por lo menos el cerebro, ¿no? Porque ahora, pues, sí, aunque me diera el tiempo, el cerebro no está, ¿no? Pero esa tranquilidad y esa alegría de tener un interlocutor, que es muy importante, porque también como tener un editor y que te diga, ay, pues esto sí que lo veo, esto no sé. Les he enseñado, de hecho, lo que tengo pensado para la tercera novela y les ha parecido como muy buena idea. Digo, ay, mira, pues muy qué bien, ¿no? Como ¿no? Alguien que te dé ese feedback, ¿no? Porque era una historia familiar y mi madre me decía, eso no le va a interesar a nadie, ¿verdad? Porque yo quiero que ella sea mi protagonista y claro, está horrorizada. Yo también lo recomiendo, sobre todo presentarse al Tusquets. Yo creo que aparte de la pasta, que está muy bien, y de todo lo que decimos, del reconocimiento y estas cosas, que dentro del reconocimiento es absolutamente maravilloso que te vengan, que te manden mensajes de lectores que han conectado mucho y que te dicen cosas maravillosas. Esto, vamos, esto es el... Sí, esas son las mejores no es el objetivo de la escritura, pero es de lo más bonito, de lo más gratificante que hay. Sí, pero yo recomendaría sobre todo el Tusquets porque tener la posibilidad de trabajar con ellos, de quedarte en la casa, que es lo que suelen hacer con los autores que premian, porque es un premio que hemos dicho, ¿no? Que sirve un poco para hacer cantera y además son muy familiares, quiero decir, son muy de sus autores y de mantenerlos, de cuidarlos y de tratarlos bien. Podrán corroborarlo seguro Isabel y Miguel Ángel. Sí. Pero yo pienso igual que ella, ¿no? De verdad que nos tratan fenomenal, son buenísima gente y vamos, no me iría, vamos, ni loco y alguna, bueno, he tenido la opción justamente de irme y no me he ido Te entiendo. Y es que yo creo que ahora mismo en España es de los pocos premios que hay realmente válidos. Sí. No digo que los otros no sean limpios, ¿vale? No, a lo mejor no es el término adecuado, pero que las editoriales empiecen a premiar a sus propios autores, que dejan tu para ganar la anagrama. Sí, eso, claro. Sí. El finalista Saldana también estaba en el catálogo. Y ¿qué es lo que hace? Es buscar a gente. Y va, lo dice, cuando yo le he dicho a alguna, mira, a un amigo mío, ¿qué tal? Que se presenta al premio, que es la vía que nosotros tenemos para discutir gente. Eso es. Y yo, por ejemplo, no lo gané, pero yo lo gané. Yo considero que lo gané porque he entrado por lo difícil que ha estado. Claro. Y yo me pasaba igual, yo pasaba la novela y no me contestaba ni Dios. Sí. Y yo lo mandé al Tusquets porque era un premio, era un correo, Isabel lo sabe, que estoy diciendo, me dijo, me dijo, Isabel, mándalo. Y lo mandé, digo, bueno. Sí, lo de que sea por correo es maravilloso, o sea, por correo electrónico. Yo no pensaba, y de hecho el premio lo fallaron y a mí no, y digo, bueno, pues ya está. Y a mí me llamaron y me
Cualquier autor que eso, pues, Hay que presentarse al Tusquets, solo al Tusquets, hay que presentarse al Tusquets. Hay que renovar también un poco la edad de los autores de Tusquets, que también lo decíamos, que tienen grandísimos autores y ya un poco dinosaurios también, entonces está bien que el premio les sirva para, sí, además para voces nuevas, ¿no? Nos hacen un regalo, porque, como ya digo, bueno, pues tenemos una cantera, estamos hablando de Tusquets, que le tenemos que decir a Juan Cerezo que nos invite a algo, porque esta tarde estamos poniéndolos por las nubes, ¿no? Pero creo que sí, creo que es cierto que tienen una identidad propia y que no se traicionan nunca, y eso es digno de admirar, y sobre todo esta nueva línea que yo veo claramente que han abierto con autores con nombres nuevos, que de esto iba esta tarde el seminario, la nueva narrativa, nuevos nombres que nos descubran nuevas formas de mirar la vida, de mirar algunos asuntos, de poner el acento y el foco sobre aspectos que antes a lo mejor otros autores no ha sido el centro de su vida, y ahora somos una nueva generación que tenemos otro tipo de problemas, miedo, circunstancias, y sabéis convertir esa realidad en belleza, en literatura y en sensibilidad. Así que nada, yo les recomiendo muchísimo que lean a Bárbara Blasco, que lean a Marta Barrio y, por supuesto, que lean a Miki Otero, a Laura Fernández. Y esta tarde pues tenemos aquí a Miguel Ángel Oeste y a Isabel Bono. O sea, ya le hemos dado lecturas para el próximo 2022, por lo menos para el primer semestre. Para el primer semestre. O para la Navidad, y además ahora estamos con la Feria del Libro. Así que nada, muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta tarde y hoy por acompañarnos un año más en el seminario La Nube. Creo que este año ha sido un seminario de altura, con grandes nombres y, sobre todo, con esa esperanza que tanto la protagonista de Dicen los síntomas como la de Leña Menuda al final dejan esa semillita de esperanza y de fe en el futuro, ¿no? Y en la capacidad de resiliencia que tenemos siempre, de volver a reinventarnos, de renacer, y creo que eso lo sabe hacer muy bien esta generación de nuevos narradores de los que hemos hablado hoy, y hemos traído a una pequeña representación de los muchos que hay. Muchísimas gracias a todos y feliz tarde. Gracias, y a ti también, Ana.